los partidos de oposición están tratando de hacer un escándalo mediático a raíz de un evento al cual la alcaldesa acudió de invitada. Como existe eventos de diversa índole a los que su agenda le permite acudir. Para comenzar, yo preguntaría a todos esos críticos ofendidos de que en libertad de credo, en el marco de un evento evangélico y cristiano al cual acudió la ciudadana Margarita Arellanes, se haya hecho una oración pidiendo por Monterrey. Señoras, señores, ¿a quién se daña por ello? Están ofendidos porque la ciudad no es de ella, es de todos, y la alcaldesa no tenía por qué, entre comillas, entregarla a Jesús. Si la ciudad es de todos, también es de ella y en su fe. Ella puede hacer una oración por la que también es su ciudad. Fue un acto simbólico y de fe, y todos los actos de buena fe que sean para la ciudad de Monterrey deben ser bienvenidos. Ahora que si quieren llevar esto al debate sobre el Estado laico, por favor revisen bien las palabras de nuestra alcaldesa. En el himno nacional y en el acta de fundación de Monterrey se habla de Dios como refirió la alcaldesa y nadie dice nada. Pero además en su oración ella dijo literalmente: yo, Alicia Margarita Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey a Jesús. Ella nunca dijo, en mi carácter de presidenta municipal, ni tampoco dijo, entrego a este republicano ayuntamiento, ni mucho menos mencionó, entrego el mandato popular de la ciudad. Como en ningún párrafo de sus letras habló de las llaves de la ciudad, como se ha querido confundir a la opinión pública. La frase, ella fue muy cuidadosa sabiendo del Estado laico, la afirmó a título personal, aunque haya sido en un evento público. Ella en ningún momento decretó que los regiomontanos deben todos estar de acuerdo en alguna religión, ni les impulsó un culto religioso en su forma de gobernar, ni de ninguna manera violentando la laicidad del municipio libre. La acusan de politizar con un acto religioso. ¿Y qué hacen todos quienes al cuestionarle quieren llevar agua a su molino? ¿Acaso no tienen fines políticos sus acusaciones o qué es lo que realmente buscan? ¿Por qué mejor, en lugar de acusarla y perder el tiempo, nos unimos todos para que los problemas que aquejan a nuestra ciudad vayan teniendo una solución? Son preguntas. Yo hoy veo un área de oportunidad donde todos coincidimos que queremos lo mejor para nuestras familias. Si el bien común es nuestro punto de coincidencia, dirijamos nuestros esfuerzos a causas comunes. Y yo creo que nuestra causa común es que tengamos un mejor Monterrey. Gracias y que Dios los bendiga. Muy bien. Siguiendo con el orden, tiene el uso de la palabra la regidora. ¿Sobre este tema hay algún otro comentario que hacer? El regidor Asael Sepúlveda tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Es precisamente sobre este tema, es compartir una reflexión a propósito de lo que acaba el tema pues, que acaba de tocar la compañera regidora. En nuestros días, la mayoría de los estados-nación establecen la separación entre las iglesias y el Estado por razones históricas. En Europa, esta separación se gesta desde la Ilustración y desde los grandes humanistas como Dante Alighieri, Erasmo de Rotterdam y otras plumas ilustres del Renacimiento. En la Ilustración se privilegió la razón sobre los argumentos de autoridad. La verdad tenía que demostrarse con razonamientos que dieran cuenta de sí mismos y la verdad dejó de depender del dicho del magíster. Por eso se le llamó la Ilustración. Muchos gobiernos de la antigüedad, y particularmente los gobiernos absolutistas europeos, basaban su legitimidad en un supuesto mandato divino que autorizaba al gobernante a hacer y deshacer a su arbitrio sin rendir cuentas a nadie o al Dios de su religión, llamándose Jehová
o llamárase Alá o algún otro nombre. No es extraño, por ello, que las grandes revoluciones sociales, significativamente la Revolución Francesa, hayan reclamado el derecho natural de los ciudadanos a darse los gobiernos que quisieran. Este espíritu de la Revolución Francesa permea en los ideales de muchas revoluciones, entre ellas, desde luego, la Revolución Mexicana, y se expresa hoy en día en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Prácticamente todas las sociedades conocidas a lo largo de la historia han tenido algún tipo de creencia religiosa. Está en la estructura del ser humano, la necesidad de creer en la trascendencia de la vida. Y precisamente para salvaguardar la libertad de creer y la libertad de practicar algún culto, se hizo necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado, de tal manera que el Estado no dependiera de ninguna religión, evitando con ello la posibilidad de que una confesión religiosa en particular se sirva del aparato de Estado para prevalecer sobre las demás. Nuestra Carta Magna establece en su artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Y el artículo 40 precisa que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Es conveniente precisar que la palabra laica alude a la independencia de cualquier confesión o creencia religiosa. En los últimos días ha cobrado relevancia el tema, primero por un evento realizado en la Plaza Zaragoza días atrás, y luego por el recordatorio que han hecho distintos medios de comunicación de que gobernantes de diversos partidos han hecho expresiones de religiosidad en eventos públicos a los que han sido invitados precisamente por el rol que juegan en la comunidad. La libre expresión de las ideas y la libertad de culto son altos valores que se deben defender. Precisamente por ello hay que subrayar la necesidad de la separación entre la Iglesia y el Estado, entendido el Estado en sus tres niveles. Con ese ánimo hago un llamado respetuoso para que todos, en la esfera que nos toque, nos atengamos al mandato constitucional del Estado laico y que nos mantengamos en el espíritu de libertad y de defensa del derecho ciudadano de profesar el culto de su elección o bien de no profesar culto alguno. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? El regidor Arturo Pesina tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, ya que se tocó el tema, los regidores del PRI teníamos un posicionamiento sobre la situación que aconteció. Pues es ya de todos conocido, no es necesario recordar lo que sucedió, pero como viene de una aparición de nuestra alcaldesa, donde entrega la ciudad al Señor Jesucristo. Obviamente entrega algo que no es de ella, ella representa a los regiomontanos. Y hoy incluso la señora Rosaura Barahona en el norte dice, pues ni que fuera tuya. Dentro del respeto que tiene que haber a todo mundo, a la forma de pensar. Los regidores del PRI consideramos que no es creíble la cuestión de haberlo hecho de manera personal, porque sustentamos varios puntos que hemos comentado entre nosotros. Uno de ellos es, si la señora alcaldesa actuó en forma individual en el acto, ¿por qué entonces fue una de las oradoras principales? De haber sido una ciudadana más en el acto, ni siquiera hubiera estado en presidium, ni tampoco miembros del cabildo, ni de la administración municipal, como sí ocurrió, y hay evidencia de ello. Si fue, el punto 2, si fue de carácter ciudadano, ¿por qué entonces le entregó la ciudad al Señor Jesucristo? Con este tipo de actos en el que se entregan a personajes reconocidos, como es el caso, se realizan siempre con carácter oficial por parte del presidente municipal en turno o algún representante de él. Si acudió al evento en carácter privado, ¿por qué entonces había personal del municipio apoyando? Por lo tanto, los regidores del PRI queremos hacer un posicionamiento en este sentido, de manera respetuosa a las creencias de cada quien, pero no todos creemos en lo mismo. Entonces, primero, desde un punto de vista fue violentado el Estado laico que este republicano ayuntamiento
está obligado a guardar de conformidad al artículo 40 constitucional que así lo establece. Segundo, los regidores del PRI tenemos la presunción que además de lo anterior fue transgredido el artículo 28 del reglamento que rige la ley de asociaciones religiosas y culto público, el cual establece, como lo mencionaba el compañero Asael, regidor, literalmente que las autoridades federales, estatales y municipales no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni participar en actividades que tengan motivos o propósitos similares. Se exceptúa de lo previsto al servidor público que asista a título personal a los actos religiosos de culto público. En dichos actos el servidor público en ningún momento podrá ostentarse o hacer manifiesto su carácter oficial ni actuar en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan. Por lo tanto, el error ahí sería: yo entrego la ciudad. Lo hice hoy en la ciudad Rosaura Barahona, ni que fuera tuya, no es de nadie, es de todos. Tercera, ante lo antes comentado se nos ha dicho que en ningún momento la señora alcaldesa se proclamó como tal. Sin embargo, es muy claro el sentido de no solo decirlo, sino que está explícito en que tampoco se puede actuar el ejercicio de atribuciones y pues la entrega de la ciudad solo puede hacer la presidenta municipal o sus representantes. Si ella dice yo entrego la ciudad, pues lo está haciendo con una violación que ya señalamos. Cuarto, sostenemos también que si bien es cierto se puede haber actuado de manera bien intencionada, sin tratar de ofender ni transgredir ninguna disposición legal, la realidad es que, y esa es una máxima de derecho, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Quinta, los regidores del PRI manifestamos que denunciar ante las autoridades que corresponden a los hechos anteriores solo hará que nos distraigamos beneficiando quién sabe quién de las acciones que necesitamos emprender en forma urgente por el bien de Monterrey. Compartimos ahí el comentario, por lo que expresamos que el día de hoy nos reservaremos cualquier acción legal sobre el particular en este momento y estaremos atentos a la evolución del caso para volver si es necesario o no proceder legalmente. Sexto, queremos hacer un atento y respetuoso exhorto a nuestras autoridades municipales para que más allá de este hecho en particular, en delante se observe escrupulosamente los preceptos jurídicos que se juraron guardar y hacer guardar durante la toma de protesta el pasado 30 de octubre del 2012. Reiteramos el carácter republicano de este ayuntamiento, lo cual significa en forma simple y sencilla un gobierno que protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho y en la ley como expresión soberana del pueblo. Séptimo, queremos dejar muy claro a los regidores del PRI porque se ha querido manejar esta versión, pero nuestra postura no tiene en absoluto relación con los márgenes de intolerancia e inclusión de ningún grupo, religión o condición social, cultural o económica. Nada más alejado de la realidad. Nuestra posición se fundamenta en bases jurídicas y de respeto a la ley y lo que representan, por lo que resulta muy importante para entender el concepto de laicidad, conocer y comprender nuestra historia, para darnos cuenta del porqué del valor presente en nuestro marco legal e institucional. Ahí el comentario sería que cuando se fundó Monterrey, pues, era el año 1400, el himno nacional desde 1800, entonces se menciona a Dios siempre, pero hubo después las leyes de reforma, Benito Juárez se separó claramente el Estado de la Iglesia. Octavo, el martes pasado en un programa radiofónico con un prestigiado periodista nacional, la presidenta municipal comentó ante pregunta expresa al comunicador si pediría disculpa a alguien que se hubiera sentido ofendido con este acto. A lo que ella respondió, por supuesto que sí. Si alguien se sintió ofendido o excluido, esa nunca ha sido mi intención. La intención de mis actos es pedir una disculpa para aquel que se pueda sentir así. Ante esta expresión, y aquí es un término hasta religioso, ante este acto de contrición, los regidores del PRI nos sentimos satisfechos, por tanto estimamos que queda aclarado con esta disculpa ante la comunidad de Monterrey el hecho, reiterando solo la obligación de ser escrupulosamente cuidadosos del proceder institucional del gobierno municipal. Gracias. El regidor Eustacio Valero tiene el uso de la palabra. Los regidores del PRD nos allanamos a la posición que da la compañera Sandra Ivette
y creemos con toda seguridad que se viola, que los regidores del PRI violan esta máxima de derecho que dice así: se presume ignorancia cuando no se prueba ciencia. En el evento, el argumento que ahorita está dando el doctor Pesina no está diciendo el por qué se violó el Estado laico. Aduce él que se viola el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas, pero no lo lee bien, no lo analiza, no lo escudriña. Ese artículo a la letra dice: las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial. Carácter oficial. Si ustedes analizan y escudriñan cada jota, cada coma, cada tilde del discurso de la alcaldesa Margarita Alicia Arellanes, jamás van a ver, a observar, a escuchar que lo haya dicho como alcaldesa. Fue en forma personal y se atenta por lo mismo contra ella, contra la garantía constitucional número 1, que dice a la letra: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones. Es definitivo que este asunto lo está trastornando los priistas y la prensa también. Yo los invito a ustedes, a la prensa, que analicen debidamente de que nunca se viola el Estado laico. Nunca se viola. Es mentira y es falso también. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene el uso de la palabra? La regidora Carlota Vargas tiene el uso de la palabra. Bueno, yo no soy tan buena abogada como aquí mi compañero, pero sí me gustaría mucho que nos dijeran cuál es el tiempo, el horario de un alcalde. Si no es de tiempo completo, ¿de qué horas a qué horas se es alcalde y cuándo no? Número 1. Y 2, ¿se puede asistir a cualquier evento? Yo creo que todos conocemos cualquier creencia o religión. Lo que no se puede es tomar la palabra en el evento, porque si no se deja de ser alcaldesa en ningún momento, está tomando la palabra como alcaldesa. Podía haber asistido al evento y no haber tomado la palabra y no hubiera pasado nada. ¿Algún otro comentario? El regidor Manuel Elizondo tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, licenciada Sandra. Es un comentario muy breve en relación a leer algo que la Arquidiócesis de Monterrey pone en palabras de Rogelio Cabrera López, que es el arzobispo. Voy a leer una parte nada más, sin que se piense que se sale de contexto. Dice que es la necesidad de hacer vida aquello que el beato Juan XXIII decía antes de incitar o de iniciar el Concilio Vaticano II. Dice: debemos buscar más lo que nos une que aquello que nos divide. Lo dice el arzobispo. O sea, tenemos que buscar qué es lo que estamos buscando aquí para la ciudadanía, si dividirnos o unirnos en beneficio de la ciudadanía. Eso viene publicado en el norte el día de ayer. Gracias. Sí. Arturo Pesina, el regidor, tiene el uso de la palabra. Como comentario nada más, pues siempre defiende uno sus principios, sus derechos,
sus creencias en un momento dado, y creo que debe haber respeto en ese sentido. Y sobre todo, ser fiel a sus principios. Allá en mi juventud milité en la izquierda. Mi maestro, uno de muchos maestros que tuve, el doctor Ignacio Steines, pues decía un día ahí en el área de Tierra y Libertad, el gobierno nos tiró con balas de plomo y no nos hizo nada. Pero ahora nos va a tirar con balas más dolorosas, las balas de azúcar. Esas duelen mucho. Y cuando uno es fiel a sus principios, combate lo que uno cree que es incorrecto. Yo nada más le quiero recordar a mis compañeros de la izquierda. Allá en mi juventud cargaba yo mi libro de farmacología y él había escrito una cuarteta de un poema de un autor argentino que es El Soldado de la Libertad. Y veo que se pierden de pronto los principios. En ese decía, no recuerdo el autor, es una pena, pero decía claramente: entre hierros, con oprobio, gocen otros de la paz, yo no, que busco en la guerra la muerte o la libertad. Pero bueno, cada quien. Muy bien. ¿Alguien más? El regidor Eugenio Montiel tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo nada más ya no quiero polemizar mucho en este tema y no ahondar, pero sí reiterar lo que comentábamos el día de ayer. Yo creo que este órgano colegiado no es quien para poder calificar si se cumple o no se cumple, así como decía ahorita un compañero aquí de esta mesa. Sin embargo, bueno, pues son sucesos y somos un órgano a todas luces jurídico, pero también político. Y hay cosas que suelen ser y a veces parecer. Y aquí hay cosas que parecen. Que otro órgano determine si son. Pero de que parecen y no podemos. Y hay 3 indicativos que aquí se mencionaron y que a lo mejor pasaron desapercibidos. La señora alcaldesa fue oradora central. Si hubiera sido ciudadana, no hubiera sido oradora. Lo puedo asegurar porque hubo 3,000 gentes. Se hizo una entrega simbólica de la ciudad y se dice que las llaves, que yo estoy de acuerdo, no lo dijo la señora, pero sí lo dijo el maestro de ceremonias y la señora asintió entregando un cuadro y diciendo que era simbólico la entrega. Y por último, si no fuera tampoco algo tan grave, si fue en carácter personal, ¿por qué se lleva un asistente? Tenemos gráficos donde está una persona que está en esta sala, que asiste a la señora alcaldesa en sus movimientos logísticos y operativos. Y tenemos la evidencia, si la quieren que la muestre, la puedo hacer. Yo no quisiera ya llegar a mayor caso de esto. Por último, se menciona que estamos mal y que todo es de la prensa. Con todo respeto, aquí hay gente talentosísima que escribe con un claro análisis de lo que está sucediendo. Y de que, insisto, de lo que parece. Porque en la vida pública no solo hay que ser, hay que parecer. Las dos cosas. Y no se vale jugar en la línea y en la raya queriéndole pegar a que sí estamos jurídicamente y estar en el borde, ¿verdad? Para generar escándalos. Entonces, aquí está clara evidencia. Le voy a hacer llegar a todos mis compañeros una copia para que vean todo lo que aquí se ha mencionado en estos 4 días que tiene este caso. Muchas gracias. El regidor Eustacio Valero tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo quiero preguntarles en esta tarde. ¿Hay algún delito en pedir ayuda a Dios? ¿Por qué no atacan los compañeros que se oponen al periódico El Norte, que anuncia la prostitución, la pornografía? ¿Por qué no atacan las mentiras que dicen, las difamaciones? ¿Por qué? Yo sí me gustaría, la verdad sí me gustaría que esto fueran hechos y no palabras. Y sí me gustaría que los regidores del PRI sí que demanden. Sí me gustaría, no, a mí sí me gustaría, porque no van a lograr nada.
Sí, le pido, regidor, que mantenga el orden en la sesión y que evite las afirmaciones directas hacia los compañeros regidores. Sí, señor secretario, no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo solamente la verdad. Entonces, muchas gracias. Adelante. Tiene el uso de la palabra la regidora Dalia Catalina Pérez Bulnes. Buen día, presidenta municipal, compañeras y compañeros. La fracción del Partido Acción Nacional del Ayuntamiento de Monterrey hace un reconocimiento público a la voluntad de diálogo y de tolerancia por parte de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, hacia las diferentes comunidades cristianas, evangélicas con presencia en nuestra ciudad, y la felicita por expresar con sinceridad y apertura sus convicciones religiosas en pleno ejercicio de sus derechos como ciudadana mexicana. Asimismo, rechazamos las expresiones de intolerancia y anticlericalismo que se han suscitado a raíz de la participación de la licenciada Margarita Arellanes en un acto religioso de orden privado, bajo un mal entendido laicismo, contraviniendo lo expresado en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, plenamente vigente en México, la cual señala, y cito: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Eso dice el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe mencionar dos observaciones de esta disposición que en México tiene rango constitucional. La primera es que las y los servidores públicos pueden gozar del derecho a la libertad de creencias tanto como cualquier otro ciudadano. Y la segunda, que la licenciada Margarita Arellanes se sujetó plenamente a las limitaciones establecidas en la ley y en ningún momento atentó contra la seguridad, el orden, la salud o la moral pública. El Partido Acción Nacional está a favor de un laicismo positivo, en el que las instituciones del Estado y las diferentes denominaciones religiosas trabajen armónicamente por el bien de la comunidad y en el que se respeta plenamente el derecho de toda persona a manifestar libremente sus creencias éticas y religiosas. En contraposición, el Partido Acción Nacional rechaza el laicismo negativo, que considera que las autoridades deben callar sus convicciones personales y que rechaza toda expresión pública de ideas o sentimientos religiosos. Para poner un ejemplo, hace unos días la alcaldesa participó en una marcha contra la homofobia. Una de las características de la discriminación que sufren las personas homosexuales es que se les pide que oculten sus preferencias sexuales y que no las manifiesten en público. Pues bien, el laicismo negativo sufre de fobia a la religión y pretende que encerremos nuestras creencias en el closet. Las convicciones éticas y religiosas no son un sombrero que uno pueda quitarse según la ocasión o dejar en casa como si fueran un secreto vergonzante. Son parte integral de la persona y de la cultura de una sociedad, y es un derecho inalienable su libre manifestación. La labor de las autoridades es garantizar el pleno ejercicio de toda la población de ese derecho
incluyendo a las y los servidores públicos. Por todo lo anterior, felicitamos a la licenciada Margarita Arellanes por su transparencia y por su congruencia. Asimismo, le reconocemos que como presidenta municipal de Monterrey mantenga una actitud abierta hacia todas las denominaciones religiosas, reconociendo que fueron estas las que en la hora más oscura de violencia y de inseguridad que vivió nuestro Estado, fueron las que avivaron la llama de la esperanza y sostuvieron el tejido social sin más interés que proteger la dignidad de las y los regiomontanos. Es cuanto. ¿Alguien más con el uso de la palabra? Sí, el regidor Arturo Pesina tiene el uso de la palabra, posteriormente el regidor Manuel Elizondo tiene el uso de la palabra, y después Arturo. Pues muy bien lo que comenta la regidora. Establece solamente algunos límites cuando el derecho choca con el de los demás o cuando transgrede el derecho de los demás. Pero aquí toca un punto muy importante la regidora, la libertad de expresión. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ella. Recientemente, y a lo mejor saliéndome un poquito del punto, los regidores del PRI pusimos en nuestros ventanales unas copias de algunos comentarios periodísticos de gente muy capaz y reconocida, como don Jorge Villegas del Milenio, como el abogado del pueblo que escribe una columna que se llama Fricasé en el norte. Y yo creo que sí sería conveniente que la gran mayoría nos pronunciáramos si estamos a favor o no, como decía la regidora, de la libertad de permitirle a cada quien expresar sus ideas. Porque hace algunos días, quizás por su juventud, por su inexperiencia, el regidor Sergio Cavazos acudió y trató de cubrir esas mantas, lo cual obviamente que es una censura o es estar actuando en contra de la libertad de expresión. Recordemos, hablaba nuestro compañero Asael de la Revolución Francesa. En aquellos años Voltaire decía: no estaré de acuerdo con lo que usted diga, quizás no es exactamente como lo dijo, pero por ahí va. No estaré de acuerdo con lo que usted diga, pero defenderé su derecho a expresarlo. Recuerden que los regímenes totalitarios empezaron con la censura. Stalin, McCarthy en Estados Unidos, Pinochet, censuran la libertad de expresión. Y yo creo que, independientemente, yo no tengo nada contra el compañero, pero sería bueno que dijéramos, y en este caso quien representa al Cabildo, pues es la señora alcaldesa, si estamos de acuerdo con ese tipo de actitudes o no estamos de acuerdo, porque sí es importante para el futuro de Monterrey, de Nuevo León, es importante saber si estamos de acuerdo con esa actitud del compañero regidor o estamos en contra. El regidor Manuel Elizondo tiene el uso de la palabra. Perdón, le cede el uso al... perdón, adelante, regidor Sergio Cavazos. Gracias, buenas tardes. En relación al comentario que comenta el señor regidor, les comento que lo que el de la voz quería o quiero poner era un aviso para notificar a los ciudadanos que vienen a las oficinas, que nos buscan aquí a nosotros, a los que estamos aquí todos los días, que vengan directamente con nosotros, directamente o a desarrollo urbano, para que no hagan caso de algunas personas que están por allá afuera ofreciendo sus servicios para agilizar ciertos trámites. De ninguna manera, regidor, quise mitigar o limitar ese uso de la libertad de expresión que está haciendo. Solamente quise poner unas mantas. Bueno, no se pudieron poner, le pido una disculpa, no fue mi intención, pero la intención del de la voz era hacer eso, nada más. Poner avisos para que la gente que venga aquí y nos busque, a los que estamos, eso sí, pueda acceder directamente a nosotros sin ningún trámite de por medio y sin ningún costo. Esta era la intención. Bien. Es cuanto. El regidor Manuel Elizondo tiene el uso de la palabra. Gracias de nuevo. Y tomo la palabra por una alusión personal del compañero Arturo Pesina hacia las izquierdas. El compañero reconoce que abrazó las ideas de izquierda en su juventud, las cuales creo que no debía haber abandonado, las traicionó, y yo lo veo más jacobino que Rousseau, más intolerante, más anticlerical que Rousseau.
Es todo, nada más para eso. Gracias. La regidora Carlota Vargas tiene el uso de la palabra. A propósito de los comentarios recién escuchados, la ley no está sujeta a interpretaciones personales. El artículo 40 constitucional, cuando establece el Estado laico, no habla de laico positivo o laico negativo, que esas son unas adiciones al mismo, ¿sí? Detrás de la palabra Estado laico hay una historia en este país que parece que la regidora ignora. Entonces, no tenemos derecho a establecer interpretaciones de la ley. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no hay otro comentario, la señora alcaldesa tiene el uso de la palabra. Compañeros integrantes de este honorable ayuntamiento, como lo he mencionado ya en días anteriores, acudí ante una invitación de la Alianza de Pastores de Monterrey. Lo hice y lo reitero a título personal. Acudí el sábado a las 8 de la noche en compañía de mi familia. En todo momento fue en carácter de mis actividades privadas. No es la primera vez que acudo a este tipo de eventos de manera privada o en mi carácter de persona. Unos días antes acudí a la celebración por el aniversario de la catedral, precisamente por ahí, recuerdo, creo que fue el martes o el miércoles. Inclusive participé junto con mi familia entregando las ofrendas. Y no vi que alguien dijera o comentara que se estaba transgrediendo el Estado laico. Lo mismo también que el día 12 de diciembre acudí conjuntamente, precisamente ahí estaba también el gobernador y otros servidores públicos, a las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y en ningún momento, bueno, estábamos ahí en misa, en ese momento inclusive nos hincamos, hicimos nuestra oración, nuestras ofrendas, las entregamos y nadie comentó que algún servidor público, que si estaba ahí en su carácter de servidor público como persona, porque obviamente en actos así espirituales se entiende que acudes a título personal. Nunca asumí ninguna representación oficial. Si así hubiera sido, si hubiera seguido un protocolo que tuvo que haber sido previamente acordado por este ayuntamiento. Cierto, fueron algunas otras personas, inclusive integrantes del ayuntamiento. Sin embargo, también entiendo que fueron a título personal, así como también gente que pueda trabajar en este municipio y que profesa la religión cristiana. Por lo cual, ante la asistente que dijo estaba ahí, pues yo pediría respeto para su fe y respeto también para las creencias que puedan tener quienes comparten esa oración. Al hablar el regidor Pesina sobre el himno nacional, es cierto, fue años anteriores cuando se escribió el himno, pero fue en 1943 cuando Manuel Ávila Camacho lo hizo oficial y no recuerdo que haya suprimido ninguna palabra que se refiera hacia Dios. Les quiero reiterar que en todo momento actué dentro del marco legal, actué en conciencia, en una conciencia humana, en una conciencia de que todo lo que pueda contribuir para que las personas eleven su espíritu, para que sean mejores, para poder un grupo de personas intervenir para que esta ciudad sea mejor. Me parece que todos debemos de estar de acuerdo en ello. No fueron 3,000, fueron más de 10,000 personas las que participaron. Y eso, la verdad, demuestra que hay muchas personas que quieren que a Monterrey le vaya bien y que quieren que a cada uno de los regiomontanos les vaya todavía mejor. Señalé, y lo he señalado con anterioridad también, que respeto en todo momento el Estado laico. Lo entiendo perfectamente como abogado. Por eso ahí mismo señalan dentro del marco legal vigente
que no se podrá asistir en carácter oficial. Es no una interpretación, es simplemente una lectura o como se le conoce jurídicamente, una interpretación literal al texto constitucional, el cual la verdad es el más exacto o es la interpretación más exacta que conocemos los abogados. Reitero ese respeto al Estado laico y bueno, pues también yo no vi que alguien aquí mencionara cuando hace algunos días también el presidente Peña Nieto acudió en un acto oficial llevando precisamente a un invitado de Estado oficial de China, que lo llevó con un chamán. A final de cuentas es un sacerdote dentro de una religión de las energías, ¿no? Y yo ahí no vi que alguien se pronunciara de la manera que ahora se han pronunciado. En fin, lo reitero, pido si alguien se sintió ofendido, agredido, excluido, pues por supuesto que le ofrezco una sincera disculpa. Sin embargo, estoy convencida que el acto que realicé de manera personal fue un acto que beneficiará de manera espiritual y de manera de buena intención a muchísimas personas y a muchísimos regiomontanos. No me arrepiento, porque arrepentirme, negar a Dios, negar mi fe, sería como negarme a mí misma, y eso nunca lo voy a hacer. Estoy convencida que debemos de seguir trabajando por los intereses de la ciudad dentro de un marco de respeto, de tolerancia y de procuración del bien común. Es cuanto.